Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy contamos con la presencia de uno de los historiadores e investigadores de más prestigio en el País Vasco, también muy prolífico, que ha publicado más libros, como es José Ignacio Tellechea y Dígoras. Bienvenido. Sí. Lo de prolífico, bueno, pues es cuestión de contar el número de libros que se ha publicado ya, que son muchísimos. Creo que llegó a 100 ya. A 100. Si no a 101, ¿eh? Y eso, libros, pero estudios, investigaciones... No, eso también cientos. Eso también, ¿verdad? Cientos. También, Libros, también acostumbra a, no ya solo en publicaciones científicas, sino medios informativos, el Diario Vasco, por ejemplo, también sí. muy frecuentemente. Colaboré 30 años y publiqué unos 1000 artículos, sí. Hace años que lo dejé. No sé si el último libro que ha aparecido, pero del que tengo, de la última actividad así de intervención suya, de la que tengo noticia, es la intervención en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, sobre el pintor Ignacio Zuloaga. Sí. ¿No? Además, 2 conferencias he tenido ahí en ese curso. La primera para dar a conocer la importancia del archivo Zuloaga, donde se conservan las cartas que recibió el pintor. Tengo que decir que he utilizado ese archivo y he publicado 250 cartas de pintores españoles a Zuloaga, entre ellos Picasso. No digo nada, José María Sert, vizcaínos como pues Iturrino, abulense como Anglada Camarasa, etcétera. Está en Zumaya. Entonces, está en Zumaya, sí. El archivo es importante y la biblioteca no tiene esa importancia, pero hay una porción de libros con dedicatorias. Y entonces, bueno, pues también tiene un gran valor. Claro, ¿no? es un poco pues el círculo de amigos, literatos de Zuloaga, ¿no? Como por ejemplo, pues Azorín, Pérez de Ayala, etcétera. Y luego la otra conferencia fue sobre la relación entre Zuloaga y Unamuno. Esto debido pues al encuentro en el archivo de Unamuno, al cual también me dedica un poquito, en Salamanca, donde encontré cartas de Zuloaga. Luego pude encontrar las cartas de Unamuno a Zuloaga. Y luego saqué a relucir artículos preciosos escritos por Unamuno sobre Zuloaga, y con todo aquello pues se hizo un pequeño folleto de unas 60, 70 páginas, muy interesante. Bueno, a Zuloaga sí que lo ha estudiado, pero a Unamuno lo ha estudiado muchísimo. Usted, ¿no? Bueno, he aprovechado, es decir, yo aprovecho, digo, que donde sale petróleo, ¿no? Entonces, en Salamanca, pues a 2 minutos de la Universidad Pontificia, está la Casa Museo Unamuno. La Casa Museo Unamuno se conserva su biblioteca entera. En esta biblioteca, por ejemplo, aquí tengo un libro que lo puede enseñar, Unamuno y los poetas. Bueno, pues esto es una reseña de todo el fondo poético de la biblioteca de Unamuno, pero donde hay muchísimos libros con preciosas dedicatorias. Pues no lo había hecho nadie. Ahí la biblioteca de Unamuno sí que tiene que ser de gran valor. Pues sí, son unos de 5 a 6.000 ejemplares, lo que se conserva actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas. Luego se conservan todas las cartas que recibió Unamuno. Se habla de unas 20.000. Sí. Está bien elaborado, está bien archivado, está bien... Sí, está muy bien, está muy bien. Y entonces, pues se ha ido publicando artículos, en forma de artículos, cartas, pues de una porción de gentes que a veces las he reunido en un libro, ¿no? Sí, aquí tiene otro. Se titula El eco de Unamuno. Bueno, pues aquí publico cartas desde un curita vizcaíno que le conoció de chico, Galdácano, pues a cartas que aparecen en la lista, que no la veo desde aquí, pero en fin. Bueno, pero hace muchas referencias de otros escritos a Unamuno. A Unamuno. Y luego pues se ha publicado ya, como para hacer otro libro de estos, pues las cartas del danés Bradley, las cartas del francés Barussy, por ejemplo, las cartas de José Félix de Lequerica, es decir, una variedad de gente enorme. Y entre otras cosas también tengo un libro, Pintores Vascos y Unamuno. Bueno, unas 50 cartas de pintores, ¿no? Unamuno tenía una sensibilidad pictórica, no así musical. Y entonces los pintores, bueno, pues le escriben cartas. Entonces, es aprovechar un filón que está allí en Salamanca, que va muy poca gente, poquísima gente, que está al alcance de la mano y es cuestión de paciencia, vamos, nada más, ¿no? Bueno, es que en la paciencia está la clave. Este libro quizás sea uno de los últimos. Bueno, ese es uno de los últimos y ese ya es de envergadura. Esta es una idea que me surgió hace cosa de unos 4 años, porque yo suelo ir en otoño a Roma, donde he investigado mucho, en la Biblioteca Vaticana, en la Valisialana, etcétera. Y entonces se me ocurrió el acometer un tema pues que era de envergadura
el papado y Felipe II. Y al revés, Felipe II y el papado. Entonces, envergadura porque hubo bastantes conflictos, ¿no? No, envergadura por la dificultad del trabajo. Ah, ya. Es decir, en el Archivo Vaticano, mejor dicho, se conservan, bueno, pues miles y miles de legajos, y entonces en muchos legajos de estos se encuentran perdidas, claro, 1, 2, 3 cartas, copias de las cartas de los papas a Felipe II. Sí, sí. Entonces he tenido que revolver verdadera montaña de legajos para ir entresacando las cartas que están allí registradas. Veo que usted da muchísima importancia a las cartas. Sí, porque deduzco que ahí se pueden sacar muchos datos de relaciones, evidente. ¿no? Bueno, entonces empecé este trabajo hace muchos años y claro, pues se fue acumulando cosas y he publicado 2 tomos que abarcan todo el reinado. Creo que son más de 400 documentos dirigidos al rey. En este momento está en prensa el 3er tomo, que va a ser una bomba. Por una razón. En ese tomo incluí un hallazgo hecho casualmente. En este que ha aparecido ya. Sí. Que no. Incluí un hallazgo hecho circunstancialmente en Simancas. Y era 5 cartas, pero de puño y letra de Pío IV y Pío V. Entonces, claro, fue una emoción grande, las incluí ahí. El prefecto de la Biblioteca Vaticana me dijo: padre, esto es una bomba, nos rompe todos los esquemas. ¿Por qué razón? Porque son cartas que no pasaron por la Cancillería Pontificia, no llevan la firma del secretario de breves, etcétera, sino son cartas que van directamente del Papa al rey. Y yo le dije: no, pues mire usted, es una bomba, pero tiene correspondencia con otra bomba, y es las cartas de puño y letra de Felipe II, sin la firma del secretario, que están en Roma. Sí. Bueno, entonces eso fue una muestra, nada más que de 5. Y le dije: no, mire usted, esto ha sido un hallazgo ocasional, pero espere usted que me meta en Simancas. Bueno, en Simancas me he pasado muchas horas, he revisado unos 100 legajos, y en el 3er tomo van a aparecer unas 60 cartas de puño y letra de papas. Pío IV, Pío V, Gregorio XIII, Sixto V y Clemente VIII. Entonces, ¿Y las contestaciones de Felipe II también? Eso van a ir en los tomos IV y V. IV y V. Entonces, en total, pues va a ser una obra que contendrá unos 1.200 documentos. Sí. Lo cual es una aportación que por eso digo... Cuando ha dicho que el trabajo en Simancas fue arduo y muchas horas, mucho. Pero materialmente que buscar un legajo, no se sabe si ahí va a encontrar algo o no va a encontrar nada, o ya va a tiro hecho. No, a tiro hecho no voy. Ya. Voy orientado en los legajos de los 50 años de reinado. Y entonces tengo que repasar hoja por hoja, y claro, pues cuando me encuentro con una pieza que me interesa a mí, pues canto victoria. Sí. Y lo que ocurre es que al tener que pasar hoja por hoja, además de encontrar lo que yo busco, me encuentro... ¿Se lleva sorpresas? No, me encuentro otras muchas cosas que son objeto de otros trabajos, ¿no? Sí. Y entonces esa obra pues ya la tengo muy adelantada, yo espero tener vida como para terminarla, y serán, como digo, 5 tomos, unos 1.200 documentos. Y le he puesto eso, quiero destacarlo porque es bonito, ese sello. Ese es un sello de oro que yo lo vi de chico cuando era estudiante en Roma, y el profesor nos llevó a la biblioteca y nos lo enseñaron. Entonces más tarde yo me interesaba por él y he podido reproducirlo con permiso y todo. Es el sello mejor de todo el Archivo Vaticano. ¿Y por? Pesa 803 gramos oro. Que además está aquí la cara y... Felipe II. Sí, y aquí el... Ese sello, fantástico, casi 1 kilo, ¿no? Es el sello que iba colgando del documento en que Felipe II, todavía muy joven, agradece al Papa la investidura del Reino de Nápoles, que era feudatario de la Santa Sede, ¿no? Y entonces va colgando ese sello, Felipe II. El segundo sello mejor de la colección es de Felipe III. La misma dimensión, más estrecho, 400 gramos oro. El tercero de la colección es el de Felipe IV. La misma hechura, pero hueco, 200 gramos oro. Entonces he puesto ahí porque la gente no sabe eso, no lo conoce, ¿no? Es un sello maravilloso. El pedir autorizaciones y eso... No, tuve que pedir y me o... concedieron, claro, pedí autorización para reproducir, pero es que es una preciosidad. Bueno, Felipe II ha sido uno de los objetos de su estudio más detenido. Últimamente.
Es mi gran tema, por el cual me conocen en todo el mundo, es el arzobispo Carranza y su proceso. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ahí está una parte, el último que he publicado, ¿no? Sí. Ese es el último. Además, dentro de poco va a haber un acontecimiento histórico que enorme. es... Por primera vez en la historia, el año que viene se va a celebrar el 5º centenario del nacimiento de Carranza. Y modestamente creo que esa celebración pues tiene algo que ver con los 51 años de investigaciones que le dedicaba a Carranza. Sobre ese tema he publicado 20 y tantos libros y más de 100 artículos. Entonces, ¿cuál ha sido la importancia que le ha llevado a usted a dedicar tanto estudio, tanta investigación a este personaje? Bueno, pues va a ver usted. En este tema, como en otros muchos, yo digo que, hombre, yo he escogido el tema. Pero en un cierto sentido digo, el tema me ha cogido a mí, me ha atrapado a mí. ¿Por qué me dediqué al tema este? Pues mire usted, muy sencillo. Cuando yo estaba en Roma, tenía 24 años, teníamos un día libre a la semana, una mañana. Los demás días eran de clase. Y ese día, pues otros iban a pasear o a jugar al fútbol. Y ese día yo me dedicaba a visitar las muchas y estupendas bibliotecas romanas. Bibliotecas que fueron, en tiempos pasados, de órdenes religiosas. Por ejemplo, de los dominicos a Casanatense. Por ejemplo, de los oratorianos de San Felipe Neri y la Valenciana. Yo me dedicaba a visitar bibliotecas, a ver catálogos, a ver manuscritos. Aquello pues era un placer tremendo. Y el día 6, lo he averiguado, y el día 6 de marzo de 1952 es cuando me encontré con los manuscritos de Bartolomé Carranza en la Biblioteca Valenciana. Unos manuscritos preciosos, de una letra muy bonita, firmados por él, cosa muy rara, firmados, F.B. Toletanus, Frater Bartolomeus Toletanus. ¿Y cuál era el contenido? ¿De qué trataban? Teológicos todos. Teológicos, bíblicos, claro. Preciosos. Bueno, yo te confieso, sinceramente, que en aquel momento yo de Carranza no tenía idea. Pero entonces, en vista de aquel primer golpe al descubrir aquello, en aquella misma sala de la biblioteca, consulté varias enciclopedias importantes. La francesa Dictionnaire de Théologie Catholique, la Enciclopedia Católica, etc. Y vi que todo el mundo hablaba, primero, claro, del drama de este hombre, pero segundo, todos decían que dejó mucha obra manuscrita inédita, que era lo que yo tenía delante. Pero yo me lancé el ruedo sin más. Por cierto, ¿el drama suyo cuál es? Hombre, 17 años preso de la Inquisición, el arzobispo de Toledo, ¿no? Esto no pasó jamás en la vida, ¿no? ¿También sobre ese aspecto él escribe o no? Bueno, él naturalmente es el protagonista del proceso, y en el proceso él se defiende, él responde a las acusaciones, etcétera, porque claro, en Roma yo me encontré los manuscritos teológicos suyos, interesantísimos. He publicado bastantes cosas de aquello. Pero es que luego, al poco tiempo, cuando pasé por Madrid 10 años, profesor en el Seminario Hispanoamericano, aproveché para trabajar en la Real Academia de la Historia, a donde iba, y esto iba a decir que todas las tardes, ¿no? Porque allí está una copia del proceso español, porque luego tuvo un periodo, proceso romano. Bueno, pues en ese proceso español, la Academia conserva en copia 22 tomos. Hay un tomo que parece una caja ya de grande, que tiene 2.240 páginas. En papel, ese papel recio de entonces, ¿no? Es así de gordo, es algo tremendo. Lo he publicado íntegro ya, con mucho sudor. Bueno, entonces me encuentro las ideas en los manuscritos romanos, el drama histórico, el proceso, todo lo que él cuenta de su vida, en todo ese montón de tomos de la Real Academia de la Historia. Claro, me lancé inmediatamente pues a explotar aquello, y he ido publicando capítulos de su vida, su estancia en Inglaterra, su estancia en Flandes, en la preparación de todo el proceso, en fin, más de 100 artículos sobre Carranza, ¿no? Entonces, claro, algunos suelen decir ya si merece la pena perder tanto tiempo en una cosa así, perder no es, que ¿no? parece una chifladura y tal. Pero yo me acuerdo siempre de una cosa que me decía el doctor Marañón, con el cual tuve una gran amistad. Me quería como si fuese mi padre, ¿no? Y Marañón era un hombre curiosísimo del proceso de Carranza, que pensó
en trabajarlo él. Y de hecho él publicó una conferencia muy bonita, por cierto, sobre Carranza. Pero cuando ya me conocía a mí, vio que yo me metía en aquello, él se retiró. Y él me decía siempre una cosa: no se olvide de una cosa, que no está haciendo usted una monografía sobre un personaje por importante que sea, sino eso que está haciendo usted es la radiografía del catolicismo español de la época. Porque claro, en el asunto de Carranza, la Inquisición lo persigue, claro. No, pero es que España se divide, tiene muchos defensores, cosa que se ignora, y grandes defensores, otros son los que le atacan. Entonces me dice, esto es una radiografía de un momento espiritual importantísimo y determinante de toda la historia de España posterior, ¿no? Y entonces, claro, pues es mucho más que hacer un esfuerzo grande para, no sé, rehabilitar a un personaje. No, es mucho más, es mucho más. Sí. Es mucho más. Por completar los libros que tenemos aquí, yo creo que tiene una especial relación con sus actividades. Es muy reciente, sí. Estuvo entre nosotros. Hombre, yo estuve enfermo muy grave, hace 21 años. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la cama de la UBI, me hice problema de conciencia el relatar el viaje del cardenal Roncalli por España. Un viaje totalmente reservado. Antes de ser papa, mucho tiempo. 4 años. 4 años. 4 años antes. Y entonces le acompañamos, pues, un querido amigo, Monseñor Laboa, y yo, en un viaje que fue, iba a decir que casi secreto. Yo después he oído hacer muchas cábalas, que estuvo no sé dónde, que quiso verla al fulano, al mengano, en serio. Y cuando me han dicho a mí esas cosas, he dicho, oye, ¿pero estás seguro de eso? Hombre, claro, tal. Digo, pues todo eso es mentira. ¿El objetivo del viaje que era enterarse de cuál era la situación? Ninguno. No conocí España. No conocí España. Y entonces, como era el año santo de Santiago, el cardenal de Santiago, que le vivía en Roma, pues le invitó también a ir a Santiago, y bueno, y se prestó la oportunidad. Y entonces el destino fue Santiago, iba a ser Fátima, pero cayó enfermo un día y no pudimos llegar a Fátima. Pero claro, salimos San Sebastián, Santiago, Salamanca, Ávila, Zaragoza, Barcelona, Montserrat, la frontera. Claro, es un viaje intenso de 15 días. Y como digo, el viaje se lo hacía yo cada noche. Le decía, estamos aquí, mañana podíamos llegar aquí, podíamos ver esto y tal. Usted manda. Aprovechó para entrevistarse con determinadas... Visitaba a todos los obispos, donde quiera que pasaba, por cortesía, porque era un hombre muy delicado. Vamos a visitarle al obispo. Y entonces visitó, pues, ¿qué voy a decir yo? Al obispo de Lugo, el arzobispo de Santiago de Oviedo estaba en Compostela y no le vio. El de Bilbao estaba en Compostela predicando un día la novena y no le vio. El de Astorga, el de Salamanca, el de Valladolid... ¿Con personalidades no religiosas también? En absoluto. No, eso no. Nadie. Entonces era un viaje secreto, que cada día hacía yo el viaje del día siguiente. Y claro, pasó con una estela por muchos sitios, nadie sabía de dónde venía y a dónde iba. Y entonces yo quería contar, porque realmente hay muchas cosas muy bonitas que contar. Y luego las conversaciones con él. Bueno, total, que al final ya he podido hacer el librito que se titula Estuvo entre nosotros. Y bueno, muchos lo han leído y me han escrito y me han felicitado porque se han enterado de muchas cosas, ¿no? Hay un libro que está a punto de salir que también es sobre un cardenal totalmente distinto, que es sobre Reginaldo Pol, ¿no? Bueno, totalmente distinto, pero le voy a decir, el cardenal Reginaldo Pol fue muy amigo de Carranza. Se conocieron en el Concilio de Trento y luego Carranza fue llevado por Felipe II. Cuando se casó con María Tudor, fue llevado a Inglaterra como gran consultor suyo, y se encontraron los dos amigos. Entonces, claro, pues forman una piña, el rey, que es Felipe II, su mujer, que es María Tudor, el cardenal Pol, legado pontificio, y Bartolomé Carranza. Luego, más tarde, se cruzan cartas, que yo las he publicado y tal, y ahora he publicado un libro, pues que espero que interesará mucho a los ingleses, con las cartas que escribe el cardenal Pol, desde el día en que le nombran legado pontificio en Inglaterra, hasta el día, 1 año y medio casi después, en que le comunica al Papa, Inglaterra ha vuelto a la obediencia romana, ha vuelto a ser católica. Bueno, pues son unas cartas preciosas, que creo que me las encontré en el Archivo Vaticano, y no las ha publicado nadie en latín. Y entonces he hecho un libro con 60 documentos. Como muestra de los múltiples intereses tan distintos que usted le mueven para investigar. Por ejemplo, el libro sobre Nagasaki. Bueno, es otra cosa. Me río porque lo de Nagasaki es de un día que en México
me llevan a visitar una fundación de tipo científico alta, pues de una gran, no sé si es multinacional del cobre o qué, Condumex. Y entonces yo visito aquella, me paso una mañana, veo el catálogo, veo cosas, me encontré varias que me interesaron y entre otras me encuentro esta. ¿Esta qué era? Una copia del año 1598 de los procesos de los mártires del Japón del año anterior, entre los cuales hay uno nuestro, que es San Martín de la Ascensión. La pelea entre Beasain y Vergara y tal, eso no me importa a mí, no me importa dónde nació, cómo murió. Bueno, me encuentro con las declaraciones hechas por montones de testigos, japoneses, otros españoles, etcétera, sobre el martirio de esta gente. Entre otros, que eso interesa a Vizcaya muchísimo, interviene en esas declaraciones el general Matías de Landecho. Matías de Landecho era general del galeón que iba de Manila a México. Tiene un tormentón espantoso en el camino y tiene que llegar maltrecho a las costas de Japón. Bueno, le confiscan toda la mercancía que llevaba, que era millonaria, de porcelanas, de cosas perdidas, tal. Le confiscan. Se entera que los frailes franciscanos están presos. Hace un viaje expresamente hasta Osaka. Allí se encuentra con San Martín de la Ascensión. Celebra la Navidad. Se confiesa y comulga, el general han dicho, porque el otro está confinado en el convento con tropas. Y al final tiene que despedirse. Creo que se cruzaron algún billete que yo no lo he encontrado, claro, en euskera. Hubiese sido fantástico encontrar eso. Y al final, convencido el general de que están condenados a muerte, hace el viaje de Osaka a Nagasaki y llega la víspera del martirio. Llegan los mártires que los traen en carretas, un viaje penoso en pleno invierno. Al día siguiente los llevan a la colina y allá los crucifican. Y Landecho, vizcaíno, no quiere ir porque le da rabia y vergüenza ver aquello, y en cuanto se entera que han muerto, sube a venerar a los mártires. Bueno, yo me encuentro con todo esto en México. Caramba, sale un mártir nuestro, que es un santo, además canonizado, ¿no? Pues me he pasado muchos meses, he transcrito todo y ha salido el libro, que luego no lo habrá leído nadie, a mí no me importa eso, ya lo leerán. Aparquemos un poco el comentar los libros. En este mismo año he recibido, yo creo que una importante distinción, el premio Manuel Lecuona. Sí. Imagino que ese además le habrá hecho una especial sensibilidad a usted, pues, ¿no? Sí, no, por una razón. Yo no me he presentado nunca a ningún premio, a ese tampoco, claro. Y entonces ese es un premio que considera no una obra determinada, sino un poco la estela de una vida, ¿no? Y en ese sentido, pues es un poco el reconocimiento, pues de un esfuerzo hecho a lo largo de 50 años, ¿no? Sí. Más de 50 en ese años, acto le definieron a usted como un historiador químicamente puro. Y por lo que está comentando es así, porque va a un sitio, sea lo que sea, y enseguida busca algo para investigar o para encontrar. Ahora, lo que pasa es una cosa, yo suelo decir que hay unas radios que suelen ser muy pequeñitas y que solamente cogen una onda y tal, y con la televisión pasa lo mismo, pero usted sabe lo que son las parabólicas, porque yo tengo parabólica. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que enseguida cuando a uno le interesa hacer solamente una cosa, pues ve aquello y lo demás lo quita, ¿no? Pero claro, yo me encuentro con cosas y digo, ay, ¿a qué me he encontrado? Le voy a contar una que es muy bonita y que tiene que ver con el Papa, precisamente, con Juan XXIII. Yo le llevé, después de este viaje, al año siguiente, al año 55, yo fui a Venecia a llevarle la Virgen de Covadonga. La Virgen de Covadonga, que la tuve que desmontar para poderla llevar y tal. Bueno, me pasé los días metido en su palacio y le ordené la biblioteca, charlamos tanto. Y el último día me dijo, pero hombre, no ha salido usted a ver la ciudad, sí es una ciudad preciosa, tal. Tiene usted que salir. Bueno, voy a salir. Y aquella mañana, después de desayunar con él, pues salí a la plaza de San Marcos. Nada más salir a la plaza de San Marcos, veo un edificio precioso con un letrero así grande que ponía Biblioteca Marciana. Y se metió a investigar. Marciana no es de los marcianos, es de San Marcos, de San Marcos, Marci, claro. Marciana. Pero famosísima, me metí. Me pasé toda la mañana. Volví a comer justamente a la hora. Y me dijo, bueno, cuénteme usted qué es lo que ha visto. Le dije, libros. No he visto nada de esta tal. Por favor, bueno, eso le quedó tan clavado que años después, cuando hablaba con el señor Laboa, que estaba en Roma, le decía, ¿qué es de don Ignacio? ¿Dónde anda? Ya se habrá metido en alguna biblioteca. Mire usted, una vez vine a Venecia y tal, y le contaba siempre esto. Bueno, pues en aquella visita cortita, yo me encontré un epistolario de un celebérrimo filólogo colombiano,
del cual yo he oído hablar en el seminario de Vitoria cuando tenía 14 años, Rufino José Cuervo. Pues aquello lo hice venir a Roma y aquello lo publicó don Ramón Menéndez Pidal en el boletín de la Real Academia Española. 140 cartas de Rufino José Cuervo. Pero ¿cómo se te ha ocurrido semejante cosa? Es que me lo encontré. Recordé aquello que nos contaba don Luis Morales Oliver. Trabajé mucho, claro está, y publiqué las 140 cartas. De todos modos, hay una anécdota que no sé si hay que darle toda la importancia, pero las cosas que he leído sobre ustedes, que todo comenzó porque de pequeño un profesor le regaló un atlas alemán y un libro de historia. Sí. Bueno, ese profesor, que era muy amigo, pariente mío además, y mi gran maestro ha sido don José Zunzunegui. Cuando yo hacía cuarto año de seminario, tendría pues 14 años o 15 por ahí, él era profesor de historia y me regaló un libro que era la historia de España de Aguado Bley en 2 tomos, que me los leí, claro está. Pero luego, sobre todo, lo del atlas, que eso es muy bonito, lo conservo, ¿eh? Bueno, es un atlas histórico. No es el atlas geográfico, sino histórico, con mapas de distintas épocas de la historia. Entonces es alemán, es el atlas de Putzger. Yo recuerdo que teniendo 15 años, bueno, estudiábamos historia, ¿no? Pues yo tenía siempre, como diría yo, la afición de buscar en el mapa los lugares históricos. Por ejemplo, qué sé yo, lugares luteranos, Erfurt, o Erlangen, o Wartburg, etcétera. Yo encontraba, y en el atlas seguro que habrá un cartoncito mío donde pongo los nombres históricos y dónde está, en qué mapa y en qué sitio está aquel lugar, ¿no? Porque claro, el concilio de Basilea, ¿y dónde está Basilea? Hoy la gente se mueve mucho, pero entonces no. ¿Dónde está Basilea? Pues está aquí. El papado de Aviñón. ¿Y dónde está Aviñón? Pues está aquí. Sí. Aquello, bueno, es una pequeña cosa, ¿verdad? Pero me dio muchísimo gusto por la historia y por esta geografía histórica, ¿no? El mapa, el atlas de Putzger. Otra fecha. Usted se ordena sacerdote a los 23 años. Sí. Y tengo aquí anotado que ese mismo año, supongo que eso de la ordenación y los estudios y todo eso, pues lleva su tiempo. Pero además ese mismo año, tengo aquí anotado que además publica 27 trabajos. Pues ¿dónde sacaba tiempo? No me acuerdo. Bueno, no, ocurre una cosa. Es que yo de seminarista ya empecé a publicar, en primer lugar en una revista que salía en el seminario, una revista sacerdotal. Hombre, no solamente publicaba, sino que el director, que era don Joaquín, santísimo varón que ha muerto hace poco, prácticamente le dejó en mis manos la revista, ¿no? Porque él no tenía tiempo, ¿no? Y era el que llevaba, sin nombre de director. Y entonces yo publiqué muchas cosas en aquella revista. Pero siendo seminarista, pues ya empecé a publicar, por ejemplo, en la revista de Derecho Canónico de Salamanca, ¿no? Y entonces, bueno, sacar tiempo, pues el problema es el de siempre. La gente me pregunta siempre eso, ¿no? ¿De dónde sacas tiempo? Y yo digo siempre, mira, hay listos y tontos, blancos y negros, desarrollados y menos, pero tiempo. Todos tenemos 24 horas. Entonces, ¿de dónde sacas? De las 24 horas, nada más. Una curiosidad tengo antes de que el tiempo se nos vaya, que ya está a punto de irse. Bueno, usted con toda esta trayectoria de investigación, de buscar legajos y las nuevas tecnologías. ¿Están cambiando la manera de investigar? Las fotocopias de documentos, hombre, claro, todo eso. Sí, en alguna manera sí. O sea, usted piensa que, por ejemplo, hasta hace poco no se podía llevar una máquina de escribir a una biblioteca porque molesta a otros, ¿no? No existía la fotocopia. ¿Cuál era la posibilidad? Copiar a mano. Ya. Yo me acuerdo en el asunto. Pero ahora ya filmar, por ejemplo, documentos. Filmar, fotocopiar. Sí. Y entonces esto es una ventaja tremenda. Es decir, yo puedo estar trabajando en mi casa en San Sebastián con documentación romana o documentación de Simancas, etcétera, pues días y días y días. Yo no puedo estar en Simancas un mes, pues me costaría mucho, ¿no? Este libro, El Papado y Felipe II, en buena parte lo he hecho así. Es decir, ya con adquirir el material, las fotocopias y luego ir trabajando en casa, pues eso, mañana, tarde y noche, cuando sea, ¿no? Cosa que en una biblioteca pues tiene horarios y no se puede más que copiar a mano, ¿no? Además, supongo que también las filmaciones de poder ampliar el datos de firmas y todas esas investigaciones. Y luego, claro, yo ahí no estoy muy ducho, pero las nuevas tecnologías también, pues eso del ordenador, ¿no? Por ejemplo, para recabar información. Internet. Por ejemplo, ¿no? La cantidad de documentación que se puede conseguir. En eso no he trabajado. En eso no he trabajado por una razón, porque lo que tengo que buscar yo, pues por esos medios no se puede buscar.
No Ya, se puede. sí, ¿no? sí, sí. Es decir, yo tengo que Todavía coger el legajo de Simancas y ver hoja por hoja, y no hay internet que me diga Que lo que hoja hay por en hoja, cada hoja, sí, ¿no? sí, todavía. Entonces tengo que hacerlo yo, Sí, ¿no? sí. Y una vez que hago yo, entonces sí aprovecho los otros medios, ¿no? Don Ignacio, se nos ha ido el tiempo. El tiempo, claro. Pero en estos momentos en que está, me parece que uno de las, imagino que muchas ocupaciones y muchos libros abiertos. Uno de ellos me parece que trata sobre el asedio de San Sebastián. Sí. Es otro manuscrito inédito, precioso, que me ha venido a las manos, que es una defensa de la actitud de Guipúzcoa, sobre todo, y de San Sebastián, en el asedio del duque de Berwick, el año 1719. Yo digo que es una guerra dentro de otra guerra. Es la guerra del traslado de las aduanas, que se molestó muchísimo en las 3 provincias, pero eso coincide con una guerra un poco tonta, ¿no?, donde la alianza de Inglaterra, de Francia y de algún otro país quieren que caiga el primer ministro Alberoni. Y entonces viene un ejército de casi 30.000 hombres, ¿no?, que asedian San Sebastián y demás. Bueno, pues me he encontrado una relación preciosa, apologética, defendiendo todo lo que hizo Guipúzcoa por defenderse y cómo la abandonaron a su suerte, de forma que está apuntando a otros responsables, ¿no? Y luego me he encontrado, ultimísima hora, otra cosa fantástica, complemento, los daños causados por esa guerra en la ciudad, la casa de don fulano de tal, en la calle Puibelo, tantos reales, la casa de tal, extramuros, en el barrio de San Bartolomé, en Ayete, en Zapatari, en Alza, en Pasa, casa por casa. Es un padrón de habitantes de San Sebastián y un padrón de nombres de caseríos que algunos existen, otros muchos han desaparecido, ¿no? Eso es lo último que estoy haciendo. José Ignacio Telechea, para mí ha sido un placer charlar con usted y meterme un poco en el mundo tan amplio de sus investigaciones. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues a ustedes. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, también tendremos otros invitados. Hasta entonces, agur. Muy bien.